Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos en su programa, Claves para comprender. Saludarlos esta tarde para iniciar con nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Les recuerdo que estamos a través de Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Nos da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida y desde luego escucharlos en el teléfono 608-3652. Como ustedes saben, es nuestra dinámica. Cada semana hay un invitado con nosotros que viene a compartirnos un poco, no solamente de lo que ha estudiado, de lo que ha aprendido, sino también de su experiencia en el servicio, en el ministerio, de las comunidades en las que participa, en las que se ha integrado. Y esta semana nos acompaña el hermano Rodolfo, de aquí muy cerca. Él participa en la comunidad de San José, en la colonia Durango. Colabora con el señor cura Jesús de Luna, animando esta comunidad. Rodolfo, bienvenido, mucho gusto. Bienvenido al programa. Buenas tardes, padre, bienvenido. Gracias, al contrario, gracias a usted por hacerme el honor de invitarme. Sí, aquí somos vecinos de La Encarnación, allá abajo la colonia Durango, la parroquia del señor San José, que antes aquí La Encarnación era capilla de allá de nuestra parroquia. Pues como siempre me da mucho gusto compartir con ustedes este tema que hemos venido compartiendo desde hace varios meses, pero que como ustedes ven parece inagotable. Y claro que es inagotable porque nos estamos refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a esta persona de la Santísima Trinidad que está en nuestros corazones, que habita en nuestras personas, que habita en el universo que Dios nos ha dado como un regalo y que realiza en nosotros los seres humanos una función muy especial. Y hoy quisiéramos platicar un poquito sobre este tema de cómo ha sido posible que la comunidad cristiana, cómo es posible que los santos, los teólogos, los catequistas, en fin, cómo es posible el conocimiento del Espíritu Santo. Porque, bueno, primero hay que recordar siempre que lo que los cristianos creemos se nos ha revelado. Lo que nosotros sabemos de Dios nos lo ha dicho Jesús. Jesús nos ha dicho, por ejemplo, que Dios es Padre. Nosotros sabemos, creemos, aceptamos que Dios es Padre, no porque la inteligencia nos lo diga, aunque la inteligencia nos diga que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que Dios conoce todo y sabe todo. Eso no lo puede decir la inteligencia. Pero solo porque Jesús nos ha dicho que Dios es papá, nosotros podemos confiar en Dios como papá. Solo porque Jesús nos ha dicho que Dios es Padre, que tiene un hijo, nosotros hemos podido saber que Dios tiene un hijo, que es Dios como Él, que fue engendrado, y que ese hijo es Jesús, ese hijo hecho carne, es Jesús de Nazaret. Lo conocemos, lo sabemos, lo creemos, lo aceptamos como verdadero porque Cristo nos lo ha dicho. Lo mismo debemos de decir del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es Dios. Creemos que el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestros corazones. En eso que llamamos inhabitación, pues porque Jesús nos lo dijo, porque Jesús nos lo prometió. No es una simple especulación humana. No es simplemente el producto de un ejercicio intelectual de parte de los creyentes, sino es, primero, conocimiento gracias a que Jesús nos lo ha revelado. Pero también podemos profundizar, llegar a conocer más, llegar a saber más, comprender mejor, desde luego hasta cierto límite, porque estamos hablando de Dios mismo,
El Espíritu Santo es Dios hasta cierto punto, con cierto límite, pero podemos llegar a conocer algo de Él a partir de lo que Jesús nos dijo y que quedó consignado en el Nuevo Testamento. Así que lo primero es darnos cuenta de esta realidad. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, sabemos quién es el Espíritu Santo, sabemos de su tarea en nosotros por la revelación de Jesús. ¿Qué más necesitaremos, Rodolfo, para poder progresar de alguna manera en el conocimiento del Espíritu Santo? Yo pienso, Padre, que de hecho el conocimiento de Dios, de manera muy particular el conocimiento del Espíritu Santo, no es un producto del esfuerzo solamente del hombre, sino es el hombre por sí solo quien puede llegar no es el hombre que por sí solo puede llegar a conocer al Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu se manifiesta e induce en el hombre a través de diversas maneras. Por ejemplo, a través de la experiencia que se tiene, a través de alguna, sí, sobre todo eso, Padre, la experiencia personal que se tiene cada quien de esa vivencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo inspira a alguien o inspira a una comunidad a realizar algo a través de la oración, lógico, pues ahí se va manifestando ese Espíritu Santo. Lógico, lo importante es pedirlo. Pedir el Espíritu Santo cuando el obispo nos dice que va a hacer la confirmación o nos va a confirmar, dice que digamos, ven Espíritu Santo, y es la manera de pedir al Espíritu Santo a través de la oración, y este se va manifestando a través de las diversas maneras de actuar del ser humano, Padre. Bien, me parece que podemos partir de este punto que nos ha comentado Rodolfo, ¿verdad? Efectivamente, podemos conocer a Dios solo gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Primero hay que dejar sentado el presente que yo comentaba hace un momento. Conocemos la existencia de Dios por nuestra razón. Conocemos quién es Dios por la revelación, es decir, la palabra de Jesús que ha quedado consignada en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos da testimonio de esto que Dios ha querido comunicarnos, la revelación. Y entonces, pues leyendo la palabra de Dios y leyendo la Escritura, podemos también saber quién es Dios. Pero tratar de comprenderlo, ir más allá en lo que llamamos el misterio de Dios, es decir, en el conocimiento acerca de Dios, no puede ser producto de la inteligencia humana solamente. Necesitamos de la razón porque somos seres pensantes, somos seres inteligentes, necesitamos de la razón para llegar a saber, a comprender, hasta donde nos es posible, quién es Dios, cómo actúa Dios, qué quiere Dios de nosotros. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer los seres humanos. No podemos simplemente conformarnos con decir, sí creo lo que se me propone, sí leo el catecismo y creo lo que está en el catecismo, recito el credo y creo lo que está en el credo. No, es necesario tratar de comprender lo que está escrito en el catecismo, buscar comprender lo que recitamos cada 8 días en el credo cuando asistimos a la misa, si es que no asistimos, cada 8 días que asistimos a la misa. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por comprender aquello que nosotros hemos creído. Y entonces aquí es en donde entra esta asistencia del Espíritu de la que nos hablaba Rodolfo. Por un lado, el Espíritu nos hace entender que aquello que leemos proviene de Dios. El Espíritu nos ayuda a descubrir en la palabra de Dios la presencia del Espíritu. Nos ayuda a descubrir a Dios. Tenemos un caso sencillo, ¿verdad? Lo podemos poner como ejemplo este. La Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios. Los autores de la Sagrada Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gozaron de este carisma del Espíritu Santo, la inspiración para que escribieran la Sagrada Escritura. Pues para poder entender, comprender, captar el mensaje, descubrir la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, lo que necesitamos es la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón,
nos ilumine, nos ayude con una nueva luz que no depende de nosotros, que no depende de nuestros ojos, nos ayude con una nueva luz, entender qué está escrito ahí, descubrir en aquella Sagrada Escritura el mensaje de Dios. Entonces, el Espíritu Santo actuando en nosotros, en nuestro corazón, nos ayuda a comprender lo que el evangelista o los escritores de la Sagrada Escritura quisieron poner por escrito, el mensaje que quisieron dejarnos ahí, porque fue ese mismo Espíritu el que los impulsó, el que los animó, el que los fue cuidando para que escribieran lo que Dios quería que quedara consignado como palabra de Dios. Vamos a regresar con este tema interesante. Tenemos que ir a un corte. Les recuerdo que estamos en Radio Koinonia, en el 800 AM de su radio, y que nos encanta recibir sus llamadas en el 608-3652. Vamos a continuar con este tema, pero necesitamos ir a un corte para la identificación de nuestro programa. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Muy estimados, Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con este esfuerzo, ¿verdad? De ir comprendiendo, de ir descubriendo qué es lo que le permite al cristiano saber más de Dios, conocer más de Dios, comprender de alguna manera lo que nos ha quedado en la Escritura, comprender también lo que nos ha quedado en lo que llamamos la tradición de la Iglesia. Y un ejemplo, digamos, un caso concreto, es por ejemplo la Eucaristía. La Eucaristía no es la Sagrada Escritura, pero la Eucaristía es, y ahí en la Eucaristía se vive, se celebra, se transmite, se escucha la palabra de Dios. Entonces, necesitamos, por ejemplo, de la acción del Espíritu también para comprender y profundizar en el significado de la Eucaristía. Cuando nosotros queremos entender la Eucaristía solo con nuestra inteligencia humana, nos cuesta mucho trabajo descubrir el porqué y el para qué de la misa. ¿De dónde viene? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué la celebramos? ¿Por qué siempre es igual? ¿Por qué parece rutinaria? ¿Qué implica el que yo esté en misa? ¿Cómo puedo participar de la misa? Como decían nuestros mayores, ¿por qué me vale la misa? ¿Por qué no me vale la misa? Este tema, por ejemplo, solo es posible comprenderlo, profundizarlo, cuando lo hacemos iluminados por la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da como una sensibilidad, el Espíritu Santo ilumina de una manera nueva nuestros ojos, para que nosotros, todo esto que se refiere a Dios, lo podamos conocer. Entonces, el Espíritu Santo, y como decía Rodolfo, aludiendo al rito de la confirmación, hay que pedir este Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hemos de pedir? Por la oración, ¿verdad? Con la oración hay que pedir que venga el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, pero también con la oración hay que pedirle a Dios que nos ayude a comprender, que nos ayude a conocer mejor lo que Él nos ha revelado. Entonces necesitamos para comprender mejor esto que llamamos el misterio de Dios, es decir, para comprender mejor a Dios, para comprender mejor la Biblia, para comprender mejor la misa, para comprender mejor la vida de la Iglesia, para comprender mejor quién es Jesucristo, para conocer mejor a Jesucristo, para conocer mejor quién es el Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu Santo mismo, que ilumine nuestra inteligencia, que ilumine nuestros ojos, y este Espíritu lo hemos de pedir por la oración. Entonces, no solo con la inteligencia, también
con la luz del Espíritu Santo y también con la oración. No sé si Rodolfo en alguna de sus experiencias nos pudiera compartir de alguna comunidad, de algún grupo, de algún momento en que él haya podido constatar que gracias a la oración algún grupo de fieles, algún grupo de cristianos ha podido ir conociendo mejor a Jesús. Claro que sí, Padre. Yo pienso que todos en cierta manera tenemos una experiencia de este Espíritu Santo que se ha derramado en personas y también en algún grupo o en alguna comunidad. Yo siempre he dicho lo que usted ahorita quisiera recalcar también esto, Padre. Hay que pedir siempre la luz del Espíritu Santo. Con nosotros está una feligresa, Joaquina, a quien le mandamos saludos desde aquí. Ella siempre ha querido ayudar en la iglesia. Siempre quería y buscaba ayudar a la iglesia. Y yo siempre decía, pues pídele al Espíritu Santo. Y decía, pero pues no sé cómo. Le digo, mira, tú ponte de rodillas ante el Santísimo y dile, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y quédate así. Y la ponía porque dice que ella quería ser la que recogía la limosna. Quería ser la que limpiaba la iglesia. Quería ser la que hacía esto y era de todo. Andaba en todo y a veces quería abarcar mucho y desgraciadamente no hacía algún servicio bien. Y esta Joaquina me decía un día, no hermano, es que yo quiero leer la lectura. Pues pásate. Y se fue decidida a leer la lectura y se bajó llorando. No pudo leerla, Padre, y dijo, ya sé para qué me quiere Dios. Ya sé para qué me quiere el Espíritu Santo. Y ella es ahorita la coordinadora de Pastoral Social, porque como le gusta andar para allá y para acá, ella descubrió a través del Espíritu Santo, y ella lo dijo, yo lo descubrí a través del Espíritu Santo, el servir los domingos primeros vendiendo mis tamales y mi atole para sacar fondos, para ayudar a los enfermos. Y si yo le digo, vente, vamos con un enfermo, o ella me anda buscando amigo al padre de Luna, vente, vámonos, nos toca, y hay que llevar la comunión, y hay que llevar pañales y vamos a hacerle el aseo a estos enfermitos, a limpiar su casa y todo eso. Y mire, es una experiencia muy personal de esta persona que la viví yo junto con ella, esa manifestación del Espíritu Santo. Quería hacer de todo, hasta ministra quería hacer, pero pues ella ya supo que su vocación era servir a Dios a través de la pastoral social. Y ahí está algo muy palpable, y cuántas experiencias no hay. Esto es algo personal de una persona en concreto, y cuántas no habrá a nivel grupal. Muy bien, ahí vemos un caso en donde el Espíritu Santo ayudó a esta persona a darse cuenta de su misión en la iglesia. Pero aquí el tema es cómo con la ayuda del Espíritu Santo, cómo con la ayuda de la oración, nosotros podemos ir profundizando en nuestra fe. Ese es el tema, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos ir profundizando en nuestra fe? Porque, miren, lo que creemos, ya lo decía yo al inicio del programa, lo que creemos, lo creemos porque Cristo nos lo enseñó, porque los apóstoles nos lo enseñaron, porque está en la palabra de Dios escrita, porque está en lo que llamamos la tradición de la iglesia. Lo que nosotros creemos ya nos ha sido dado. No nos lo dimos a nosotros mismos, no lo investigamos nosotros mismos, no son conocimientos a los que llegamos en el ejercicio de nuestra inteligencia, sino eso es algo que nos viene propuesto de parte de Dios, que nosotros hemos podido conocer y que nosotros hemos dicho, sí, yo creo esto que Dios me propone, lo acepto como verdadero, acepto que es para mi salvación, acepto que Dios me está diciendo aquí que me ama, que me quiere salvar, que perdona mis pecados. Todo esto yo lo acepto cuando escucho la palabra de Dios, cuando celebro la Eucaristía, cuando estoy en una comunidad eclesial. Entonces esto me viene dado. Pero ahora yo necesito buscar comprender, bueno, pero ¿qué es esto que yo creo? ¿Qué es? Necesito profundizar en aquello que yo creo. ¿Por qué? Pues porque soy un ser inteligente. Entonces, necesito para este ejercicio, para esta búsqueda de comprender mejor lo que yo creo,
necesito la acción del Espíritu Santo en mí. Necesito que el Espíritu me guíe. Necesito que el Espíritu me ilumine. Necesito que el Espíritu limpie mi mirada. Necesito que el Espíritu Santo me haga entrar así como en sintonía, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Necesito que el Espíritu Santo me dé una cierta sensibilidad para las cosas de Dios. Y yo no sé si en ese sentido, le vuelvo a preguntar a Rodolfo, le haya tocado encontrarse a veces con personas que, miren, personas que a veces no son muy leídas, personas que a veces no son muy, esto que llamamos intelectuales, personas que no son muy dadas al estudio, pero que sin embargo tienen una experiencia de Dios y conocen a Dios, lo conocen. Cuando yo digo lo conocen, me refiero a, saben cómo es Dios, nos hablan muy bien del amor de Dios, nos hablan de la paciencia y de la misericordia de Dios, nos hablan de la paternidad de Dios, nos hablan de que Dios está cerca de nosotros, nos ayudan a descubrir a Dios en la vida. Gente que uno dice, ay, estas personas que son muy sencillas, ¿cómo le hicieron para poder conocer esto? Que luego, gente que puede ser muy estudiosa, gente que puede ser muy leída, gente que se pasa la vida leyendo, pero que no lo descubre. Algo le falta a esta persona que lee y lee y lee, pero no acaba de descubrir lo que una persona, en cambio, que quizá no se pasa las horas leyendo, que quizá no se pasa las horas estudiando, sí nos habla de ello. Yo no sé si a ti te habrá tocado allí en la comunidad donde sirves o en alguna otra comunidad algún testimonio de este tipo de personas. Sí, padre, claro que sí. Recuerdo que hace 2-3 años atrás visitamos el penal con la querida Madre Antonia de feliz memoria, y ella siempre, cuando los muchachos iban a pasar al famoso grito, el grito es el lugar donde los muchachos dicen soy fulanito de tal, me dicen el uyuyuy o el apodo, y de ahí dicen vengo por esto. La Madre Antonia siempre luchó porque quitaran por qué venían, y gracias a ella aquí en el penal de Tijuana se quitó eso. Ya nomás dicen su nombre y su alias. Y siempre ella les decía una oración al principio. Inclusive ella la mandó imprimir y decía: Espíritu Santo de mi corazón, por favor en este día guíame, transfórmame, cuídame, protégeme, ámame, perdóname, etcétera. Una oración pequeña y muy hermosa, pero todos los días la decía la Madre Antonia. Y ahí vi una experiencia como la que usted dice, padre, una persona no estudiosa, una persona que busca de las cosas de Dios, una persona sencilla que llegó, como muchos de los que están ahí, por algo accidental, y pues se refugió mucho en la protección de la Madre Antonia y sobre todo en la protección de la iglesia. Y pues ahí, padre, descubrí a este muchacho que en medio de sus defectos, de su sencillez, él empezó a vivir a través del Espíritu Santo y dio un cambio de vida tan enorme. Dentro de su sencillez, vuelvo a repetir, él venía por un delito, chocó y hubo un accidente y murió una persona. Lógico, es un accidente, no lo hizo premeditado, eso, y pues tuvo que estar ahí. Esta persona transformó su vida dentro de su sencillez y dio un cambio de vida, y nos hablaba de eso que usted nos dice. Se demostraba el Espíritu Santo porque a pesar de donde estaba siempre sonreía. Dios nuestro Señor me dio otro día de oportunidad, vamos a alabarle, vamos a darle gracias, y Él nos transmitía esa alegría, y de verdad decíamos, el Espíritu Santo está con Él, porque solamente el Espíritu Santo es el que hace posible estas cosas, Padre. Yo siempre he dicho, una persona que dice que tiene el don de lenguas, que habla, no dudo de eso, lógico, que tiene el don de lenguas, que
transfiere lo que el Espíritu quiere decir, es una persona que da testimonio. Y esa persona que da testimonio es alegre, es paciente, es servicial, y sobre todo se derrama en él la misericordia. La misericordia, y este señor hizo eso, este muchacho, hizo esto. Él derramaba misericordia porque él de lo poco que tenía lo compartía, él de lo poco que le llegaba lo compartía. Y desgraciadamente en esos lugares usted sabe que muchas veces lo mío para mí y para nadie más. Y ese es un testimonio muy, muy, muy bien de él. Vuelvo a repetir, una gente sencilla que inclusive no sabía ni escribir ni leer, le ponían su huella. Imagínense, entonces simplemente decía ven Espíritu Santo, y repetía lo que la Madre Antonia decía en las celebraciones de la Santa Misa o de la Paraliturgia. Pues ahí siempre estuvo presente, y vuelvo a repetir su testimonio, y mucha gente en el penal lo quiso a esta persona. Creo que esa es la sensibilidad, ¿no? Es esa sensibilidad, como decía Rodolfo, con esta expresión que es muy nuestra, ¿no? Las cosas de Dios. Eso era lo que yo he querido venir diciendo desde hace un momento. Las cosas de Dios. Hay personas, hermanos nuestros, católicos, hermanos nuestros, que tienen esa sensibilidad para las cosas de Dios. Creo que esa es la mejor expresión. Que tienen esa sensibilidad que no les viene de su capacidad intelectual, ¿verdad? Mucho menos les viene porque tengan mucho dinero, no les viene porque sean muy estudiadas, o porque a veces ni siquiera porque son muy inteligentes, pero tienen una exquisita sensibilidad para las cosas de Dios, para relacionarse con Dios, para hablar de Dios, para dar testimonio de Dios, para comunicarnos a Dios. Y yo creo que sobre todo para vivir las cosas de Dios, utilizando otra vez la expresión, ¿verdad? Vivir el amor de Dios en su vida, vivir la misericordia de Dios y practicarla, vivir la paciencia de Dios. Y esta gente que tiene esa sensibilidad que luego nos dice, no, es que eso viene de Dios, es que esa es la voluntad de Dios, es que aquí Dios nos está queriendo decir esto, es que Dios es así y nos lo dice como si lo hubiera estudiado, como si lo hubiera investigado, y nos dice, no, es que así es Dios, así son las cosas de Dios, nos dice. Y luego nos quedamos reflexionando y decimos, sí es cierto, este hermano, esta hermana, esta persona, esta catequista, este ministro, lo que sea, decimos, es cierto, cuánta razón tiene, ¿verdad? Así son las cosas de Dios. ¿De dónde le viene a esta persona esa sensibilidad para las cosas de Dios? Tiene que ser del Espíritu Santo que está en su corazón, porque todos los católicos, todos los cristianos que estamos bautizados, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Desde el día de nuestro bautismo, Dios nos regaló ese magnífico don. No nos podía dar un regalo más grande y más maravilloso que el enviarnos al Espíritu Santo para que viva en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, ahí está el Espíritu Santo en el corazón de aquella persona. Pero también la oración. Una persona que habla de las cosas de Dios, que tiene esta sensibilidad a las cosas de Dios, significa que ora mucho, ¿verdad? Quizá con oraciones tan sencillas como las que nos decía Rodolfo hace un momento, ¿verdad? O sea, a mí me llamó la atención los dos ejemplos que puso. La señora de la parroquia, que decía Rodolfo, yo le decía, póngase delante del Santísimo y diga, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Una oración más sencilla no podemos encontrar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. O la oración tan sencilla como la que proponía la Madre Antonia a las personas que estaban allí detenidas, ¿verdad? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que me cuide, vamos a pedirle al Espíritu Santo que me proteja, vamos a pedirle al Espíritu Santo que me acompañe. Una oración muy sencilla, pero está la oración en la vida de aquella persona, está la oración en el corazón de aquella persona, y esa oración la oración es una manera también de conocer a Dios, de irnos como introduciendo, de irnos metiendo poco a poco en las cosas de Dios. Yo digo misterio de Dios, pero creo que quizá nos ayuda más
la expresión en las cosas de Dios. La oración nos ayuda a ir profundizando en ellas. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo cómo dialogar con Dios. Vamos entendiendo la manera como Él se comunica con nosotros. Vamos comprendiendo su manera de actuar en nuestra vida. Y de eso se trata. En definitiva, de eso se trata. De conocer a Dios, cómo es, cómo siente, qué quiere de nosotros, cómo nos ve, cómo nos ama, cómo quiere que lo amemos. De eso se trata conocer a Dios. No sé si algún otro ejemplo a través del tema de la oración, que de estas personas que encontramos y que decimos, esta persona, sin lugar a dudas, que le dedica tiempo a la oración por la manera como habla o por la manera como vive. Claro que sí, Padre, claro que sí. En distintos momentos de la vida parroquial, Padre, pues hemos experimentado eso también. Con nosotros está otra pareja. Esta pareja no tiene hijos, pero son hombres, hombre y mujer, pues, que van a misa cuando pueden entre semana, y la misa los domingos, ya que ella vive aquí y su esposo vive en el otro lado. Entonces cuando viene de visita, pues están aquí unos días, y todos los días lo ve usted en misa, Padre. Y ella es de Guerrero y él es de Oaxaca. Hago esto porque son de nuestros pueblos más sensibles que hay aquí y con mucha fe. Entonces estas personas se acercan a mí y me dicen, oiga, hermano, ¿por qué no hacemos algo? Que al cabo, como usted lo dije, como yo lo dije, estas son cosas de Dios. Dice, vamos a hacer una obra de caridad. ¿Por qué no hacemos comida y la llevamos a algún lado? Y ellos mismos dijeron, ¿sabe qué? Ya sé a dónde vamos a llevarlos, dijo el Señor. Siempre que cruzo, ahí en el bordo, hay mucha gente pidiendo de comer, porque a mí me han hasta parado y no me da para un taco. ¿Por qué no vamos? Hicimos las gestiones correspondientes, le pedimos a los del gobierno y todo eso, y como con esa expresión, Dios proveerá. También de las cosas de Dios, Dios proveerá. Es que saben cómo va a actuar Dios, ¿verdad? O sea, tienen esa sensibilidad y esa confianza. Dios va a actuar, claro, ¿verdad? Dios proveerá. Y pues ahí vamos. No le miento, Padre, pero hacíamos comida para unas 200 personas, y yo creo que iban como unas 400 a comer. Y nadie se quedaba con hambre, gracias a Dios. Empezamos con 5 kilos de tortillas y terminamos con 25. Allá en el famoso bordo, y ellos siempre con esa expresión, Dios proveerá. Recuerdo que también entre unas de esas personas que nos acompañaban a repartir la comida estaba Paquita, la hermana de nuestro señor arzobispo, que también se sumió a esta causa porque vio la fe de estas personas y decía, ¿cómo? Y a ella le constató ver cuántas veces decíamos, esto no nos va a alcanzar, y sin embargo a veces nos sobraba. Gracias a Dios, gracias a estas personas inspiradas por el Espíritu Santo, a estas personas que esa palabra, Dios proveerá. Dios proveerá. Es una bendición que ellos sepan de verdad, las personas que tienen este espíritu y esta sencillez, que son hombres de Dios a través de su oración y de su sencillez, que todos los dejan en manos de Dios, que muchas veces a nosotros nos hace falta eso. Así es esa, pero implica, eso no se improvisa, No. O sea, eso no se da de la noche a la mañana. Eso implica en el cristiano, en el católico, en el Hijo de Dios, un proceso, ¿verdad? Un trabajo de oración, de comunicación con Dios, de conocimiento de Dios, porque pues ponerse totalmente en manos de Dios implica conocer que Dios no falla, que Dios no defrauda, que Dios es fiel, que Dios nos va a sacar adelante, y esa confianza solo se adquiere a través de la oración, del trato continuo con Dios, de la oración, y esa oración le da a las personas, o nos puede dar a los católicos esta sensibilidad para las cosas de Dios y también esta confianza en Dios, porque la confianza implica conocer en quién confío, y ellos conocen a Dios por medio de la oración, y por eso pueden decir, me fío de Dios, confío en Dios porque lo conozco, y lo han hecho a través de la oración a lo largo de los años. Vamos nuevamente a un corte. Los invitamos a que
no le cambien a su estación. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Tú puedes ser distribuidor del folleto Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, retomamos el tema que hemos estado compartiendo durante esta tarde, esta noche, que como ven resulta sumamente interesante porque no solamente es, pues ahora sí que presentar en lo que creemos, hablar de lo que creemos, compartir con ustedes lo que creemos y que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que forma parte de la fe de los católicos, sino también es muy importante, creo yo, que veamos que esto es una realidad. Esto es algo que se hace realidad, no solamente una enseñanza bonita como una teoría o como un ideal o como una utopía que no se puede realizar. No, al contrario, es algo que tenemos y que tenemos que llevar a la realidad, que tenemos que encarnarlo, que puede hacerse vida, y nos anima el testimonio de nuestros hermanos que de una manera o de otra han podido hacer vida esto que nosotros decimos, esto que tenemos en el Catecismo de la Iglesia, lo que tenemos en la Biblia, lo que escuchamos a veces en la predicación de las misas, lo que nos enseñan en la catequesis. No es una mera doctrina, no son tesis, ¿verdad? No son enseñanzas teóricas, sino son propuestas, son palabras, son enseñanza de parte de Dios que pueden hacerse vida y que muchos de nuestros hermanos, muchos que no conocemos, lo están viviendo en su vida diaria, en su corazón, en su experiencia de relación con Dios, y que nos dan testimonio de ello. Y su testimonio nos anima. Así que si ellos, auxiliados por el Espíritu Santo, pueden tener esta sensibilidad frente a las cosas de Dios, pueden profundizar en el conocimiento de Dios, pues nosotros también estamos invitados a hacer oración. Así como decía Rodolfo, oración muy sencilla, oración muy simple, pero hacer oración. Estamos invitados también a leer la Escritura, y cuando nos acercamos a leer la Escritura, pedirle al Espíritu Santo, ilumíname, para que yo descubra, iluminado por ti, lo que los autores de la Biblia han dejado ahí, porque fueron inspirados por ti. El Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles es el mismo, el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia es el mismo Espíritu que está en mi corazón y que ahora me ilumina a mí para que pueda comprender el mensaje de la Escritura. Bien, entonces tenemos esta acción del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a conocer a Dios. Pero también el Espíritu Santo, y esto es importante, nos ayuda a conocer a Dios para descubrir al verdadero Dios. Descubrir efectivamente quién es el verdadero Dios y cómo es el verdadero Dios. ¿Qué quiero insinuar con esto? ¿Qué estoy insinuando con esto? Estoy insinuando que muchas veces nosotros, los cristianos, los católicos, tendemos a hacer a Dios muy a nuestra medida, movidos a veces por nuestras preocupaciones, movidos a veces por la mentalidad reinante en la cultura en la que estamos, movidos por nuestras necesidades, por nuestras ideologías, por nuestros esquemas mentales, por nuestras conveniencias. A veces incluso hacemos a Dios también, lo hacemos a nuestra medida, proyectamos en Él lo que nos gusta a nosotros, lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Y vamos haciendo a un Dios a la medida, un Dios que me resuelva mis problemas, me cumpla mis caprichos, me satisfaga mis deseos, y voy haciendo a un Dios a mi medida, sin ninguna exigencia de parte de Dios, sino voy acomodando a Dios de modo de que yo no tenga que exigirme a mí mismo, de modo que yo no tenga que superarme a mí mismo, de modo que yo no tenga que darme a mí mismo. Bueno, también para eso está el Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos.
También para eso está el Espíritu Santo en el corazón de nosotros, los bautizados, los cristianos, los católicos. Está ahí cuidando que nosotros no caigamos en la tentación de hacer a Dios a nuestra medida, de hacer a Dios a nuestro modo, sino más bien hacernos nosotros a la medida que Dios tiene para nosotros. Ayudarnos a que nosotros, como decimos, demos el ancho, para que nosotros demos el ancho frente a las expectativas de Dios, frente a las esperanzas de Dios para nosotros, y no que hagamos a Dios a nuestra medida, muy humana, muy personal y a veces muy egoísta, muy de acuerdo a lo que yo pienso que Dios debería de ser, a lo que yo creo que Dios debería de hacer, a la manera como yo creo que Dios debería de recompensarme, a la manera como yo creo que Dios debería de castigar a los que me hacen mal, a la manera como yo creo que Dios debería de actuar en el mundo, a la manera como yo creo que Dios debería de solucionar los problemas del mundo. No, pues ahí estoy yo haciendo un Dios a mi medida. Ah, pues ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu Santo en mi corazón, si yo se lo pido con insistencia a Dios. Ahí está la iluminación del Espíritu Santo, si yo les pido al Espíritu Santo, ilumíname este día, ¿verdad? Lo primero es, ilumíname, Señor, este día, para que yo no cometa burradas, para que yo no diga mentiras, para que yo no diga falsedades, para que yo no engañe a nadie. Ilumíname primero que nada para eso, ¿verdad? Ilumíname para no andarme metiendo en lo que no me importa, ni andarme metiendo en chismes. Y ya después hay que pedirle al Espíritu Santo, ilumíname, Señor, para entender cómo es Dios, para entender cómo es mi Padre Dios, para descubrir qué quiere mi Padre Dios de mí, para descubrir en los demás la presencia de Dios, el amor de Dios, la preocupación de Dios por mí, la cercanía de Dios por mí. Ayúdame a comprender lo que parece incomprensible, porque fíjense que Dios es muy inteligente, pero bien inteligente, es el ser más inteligente que podamos imaginarnos siquiera, es súper inteligente. Pero Dios tiene una lógica distinta a la de los seres humanos. Dios tiene una lógica distinta a la nuestra. Y nosotros los cristianos, los católicos, tendríamos que haber aprendido ya cómo es esa lógica de Dios. Y quien nos puede iluminar para saber, descubrir y llegar a pensar de acuerdo a esa lógica de Dios es el Espíritu Santo. La lógica de Dios, ¿verdad? A ver, la lógica de Dios. No, es que es muy difícil entender, por ejemplo, en una lógica muy humana, es muy difícil entender cómo es que Dios prefiere y ama con un amor especial de predilección a la gente más humilde, a la gente más pobre, a veces a la gente más ignorante, a la gente más sencilla. Decía Jesús, son los primeros en el reino de Dios. La lógica humana no dice eso. La lógica humana dice, no, los más importantes, los más famosos, los que tengan más posibilidades, esos son los que deberían de estar en el primer lugar. ¿No te parece que a veces la lógica de Dios nos sorprende, Rodolfo? Claro que sí, padre. Usted lo decía hace ratito, muchas personas a través de tesis y grandes tratados y todo eso nos quieren enseñar, pero desgraciadamente no. No, porque Dios no actúa como nosotros pensamos. Llegamos a nuestros objetivos, pero a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Porque ¿quién va a querer un objetivo con sufrimientos, con dolor, con sinsabores? Sino llegar al triunfo es derechitos, mas sin embargo los caminos de Dios son distintos. Y usted ya lo dijo, son cosas de Dios. Son cosas de Dios y no debemos, nosotros queremos hacer a Dios a nuestra medida y saber y que no, si estoy inspirado por Dios y todo esto porque así lo requiere, así lo siento, pero no, desgraciadamente así no es. Así no es, y Dios nos pone los planes a su manera para enseñarnos algo, y Padre, no sé, algo así sencillo, no sé si que para la próxima
clase que tenga aquí para el próximo programa, le puedo traer la oración de la Madre Antonia. Me parece Con muy mucho bien, gusto. yo creo que sí la podemos compartir. Esto último que decía Rodolfo, que me parece muy interesante en cuanto a la lógica de Dios, ¿verdad? El éxito, el triunfo, ¿verdad? La gloria. Y veamos la lógica de Dios en el caso de su Hijo Jesús. A su Hijo Jesús lo llevó por la pasión, por el sufrimiento, por la muerte, lo llevó a la resurrección y lo llevó a la gloria de estar sentado a su derecha. No lo llevó a través del poder, no lo llevó a través de la fuerza, no lo llevó a través del éxito humano, ni de la fama humana, ni del poder humano. Lo llevó a través de algo que resulta incomprensible: el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero es la lógica de Dios, y esta lógica solo la podemos entender y hacer nuestra con la ayuda del Espíritu Santo. Rodolfo, muchas gracias por compartir con nosotros estos testimonios. Muchas gracias, nos enriquecen y nos animan el saber que nuestros hermanos en distintos ámbitos de nuestra iglesia y a veces de nuestra ciudad están viviendo esta vida del Espíritu. Gracias a ustedes por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les recuerdo que nos encontramos la próxima semana en el mismo horario y que nos da mucho gusto recibir sus llamadas telefónicas en el 608-3652, lo que quieran compartir con nosotros, y nosotros aquí a través de los micrófonos de Radio Koinonia lo compartiremos con nuestra comunidad. Así que gracias nuevamente, que tengan un buen día, un final de domingo, que descansen para iniciar el día de mañana la semana de trabajo. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo.